¿Cómo es escribir una biografía sobre, ya que vamos a entrar un poco en el tema de Pablo, cómo es escribir una biografía sobre él o cómo surgió la idea, ¿no? Porque también entiendo que tiene que haber una aprobación, ¿no? Obviamente, Claro, de Lasso hacerla y de querer transmitir eso, ¿no? fíjate, el libro se hace en 2022-23. Yo en 2016 hago uno de los muchos reportajes que hice con él, creo que era con motivo de sus 400 partidos en el Madrid o algo así, ¿no? Y yo hago un reportaje con él y yo en 2016 yo le digo a Pablo Lasso que voy a escribir un libro de él o con él, que la preposición la va a elegir él. Que yo sabía que iba a escribir un libro porque yo me sentía con la capacidad de contar el relato de ese equipo, que me Ujú. parecía que merecía mucho la pena. Tienes el material ya. Claro, no, pero no solo por tener el material, sino por haberlo vivido, por haber Ya. estado, porque yo es lo que te digo, no sé cuántos partidos, creo que fueron 900 y pico partidos. Yo todos los que pude los vi en directo. Estuve en todas las Final Four, estuve cada domingo por la mañana en el Wizzing Center haciendo la crónica. Eso es un valor añadido. Sí, El no hacerlo por la tele, el no meter una nota de agencias, el hacer las 34 crónicas de la temporada de Euroliga, el hacer reportajes con los jugadores, el estar en los entrenamientos por la mañana. Todo eso lo hacía fuera de mi horario laboral, digamos. ya. A mí me ponían el contador a cero cuando yo entraba en el periódico a las 3 de la tarde, pero yo a las 10 de la mañana estaba en Valdebebas en el entrenamiento y estaba en las ruedas de prensa. Y muchos días eso ni se publicaba. Pero eso es un bagaje que te da a Sí, sí, ti, sí. que te sirve a ti para cuando luego estás haciendo la crónica. ¿Y por qué este jugador hoy no está acertado? ¿O por qué Sí. la rotación hoy está siendo esta? No te ¿O por vale. qué el Mm. estado anímico del equipo hoy parece que está... Bueno, pues el vivir ese recorrido, igual que poder... yo las primeras crónicas de la selección femenina las hacía por la tele. Y acabé viviendo en directo la medalla del Europeo de Belgrado, que fue maravillosa. Y el valor añadido de estar allí, para eso vale la profesión de periodista, no para presumir. El yo estuve allí no es para presumir, es para yo te lo puedo contar De otra manera. mejor, de otra manera o con un valor añadido porque Ujú. estaba allí y te lo quiero contar de la mejor manera posible. No para hacerte la foto con la bufanda incluso, que se hacen algunos, Ujú. que no va a ningún sitio, sino por el haber estado allí, ¿no? Claro. Y en el caso de Pablo Lasso, por no desviarnos, yo en 2016 le digo en ese reportaje lo de que yo quiero escribir un libro de él o con él y que él elegiría la preposición. Ese reportaje se titula como el libro, Ganar para contarlo. O sea que ahí nace la propuesta, ahí nace el título y Ujú. ahí se consolida el impulso de todo esto. Y luego hay un punto de justicia poética, porque yo salgo de deportes en la Final Four después de la Final Four de Belgrado de 2022. La que gana con el palmeo de Tompkins. ¿Es esa? No, No. la que pierde con el EFES en la Mm. última jugada Vale. y Pablo Lasso sale del Madrid meses después, también en 2022, después del Sí. episodio del infarto Eh, y después de esa salida un poco controvertida del club. Entonces había también un punto de... Yo había contado todos los títulos de ese equipo, había hecho, pues eso, centenares de crónicas de ese equipo en directo, había estado en todas las Final Four y hay un punto de justicia poética del círculo que no me dejaron cerrar, cerrarlo a través de ese libro y con el mejor protagonista posible, que era mm. el artífice de todo ese recorrido, ¿no? Entonces tuvo mucho de culminación profesional por la parte que tiene de rebeldía, ¿no? De, oye, yo he dejado de hacer esto, pero mira, la culminación va a ser a lo grande. O sea, Ya. no me dejasteis contar la última liga, pues voy a contar todo el proceso en un libro, voy a contar los 11 años y lo voy a contar con él. Ujú. Que al final es darle a él la posibilidad de expresarse, de ordenar recuerdos, Claro, de darle forma y de... O sea, es un poco una historia, es un libro al servicio de la historia, ¿no? De contar ese recorrido. No había que inventar grandes cosas
ni hacer mucha literatura. O sea, sobre todo cuando tienes al personaje. Si hubiera sido un libro sobre ese Madrid o de ese Madrid, pero no con Pablo Laso, hubiera sido con muchas voces, hubiera sido de otra manera, pero siendo como es, pues lo que merecía la pena era darle voz al personaje, ¿no? Y dejarlo igual por escrito Sí, bueno, ahí, para ser consciente, ¿no? claro, para ordenar esos recuerdos y dimensionar toda esa etapa, ¿no? Uh-huh. Porque ese equipo se convirtió en un fenómeno social, casi más que en un equipo de fútbol, ¿eh? Fíjate que en la cartelera madrileña hay cosas, hay obras de teatro, hay musicales en la Gran Vía, hay, bueno, pues las noches de Euroliga entre semana y los domingos por la mañana en el Palacio de los Deportes, competía a grandísimo nivel con cualquier oferta cultural de Madrid, ¿eh? Ese equipo supo enganchar a mucha gente porque jugaba muy bonito al baloncesto. Ya. Y porque tenía además una identidad muy reconocible en torno a 4, 5, 6 jugadores y un entrenador que supieron extenderse en el tiempo a lo grande. Como casi ninguno, ¿no? Claro, y esa fórmula que no es nueva y que ha funcionado muchas veces. El Valencia, campeón de Liga de Pedro Martínez, tiene un núcleo de nacionales muy reconocible. El Unicaja es un equipo muy reconocible, con a lo mejor menos nacionales, pero con muchos muy carismáticos, como Alberto Díaz. La selección española, cuando ha reunido muchos jugadores en distintos equipos, se vuelven muy reconocibles. Y eso que era una fórmula muy conocida y que en el Madrid había resultado también hace años, al final sigue dando resultado. Y cuando juntas en el mismo equipo a Sergio Llull, a Sergio Rodríguez, a Rudy Fernández, a Felipe Reyes, a Luka Doncic, pues al final te suele ir bien. Si juntas tanto talento y lo mantienes y le das forma y tienes un entrenador que además conoce la historia y trata de ordenar las cosas sin grandes ínfulas, y bueno, pues suele resultar. Y también hablabais de que ver el talento alrededor tuyo es de admirar, ¿no? Porque normalmente nos queremos pisar unos a otros porque es mejor que yo o por lo que sea, ¿no? Porque también implica renunciar, o sea, decir que alguien es mejor que tú implica renunciar a tu ego personal, ¿no? Al que mantienes. Y seguramente en ese equipo habría muchos jugadores que venían de tener un ego muy alto, jugadores de la NBA, el propio Luka cuando ya se asienta en Europa. Y claro, por ejemplo, ver a un Chacho, a un Yul, a todos esos jugadores, por ejemplo, ¿no? Ver que salía Luka y que seguramente sea mejor que ellos, eso no es fácil de hacerlo. Eso se ve dentro del mismo equipo. Y se ve muy bien en la selección, porque imagínate a ese grupo de jugadores cuando se juntaba con Pau, con Marc, con Navarro, con Rudy, o sea, con Ricky, con la cantidad de talento solapado que había. Y el gran éxito de la selección española de baloncesto durante muchos años, durante los últimos años, ha sido el saber gestionar y competir con la memoria histórica, claro, ¿no? Y alargar ese recorrido. Pero durante muchos años el gran dilema de la selección española de baloncesto fue cómo hacía Scariolo para darle forma a todo ese talento solapado. Cómo podía hacer que jugaran juntos Rudy y Navarro. Cómo podía hacer que jugaran juntos Pau y Marc. Cómo podía hacer para que tuviera hueco también Felipe. Cómo podía hacer para que en el puesto de base tenía a Sergio Rodríguez, a Calderón, a Ricky Rubio, a Raúl López cuando estaba. ¿Cómo podía hacer para dar cabida a todo eso? Y para que todos ellos supieran estar a la altura del grupo, ¿no? Y supieran renunciar a esos egos. De eso podríamos aprender mucho, porque uno de los grandes males de este tiempo es el narcisismo y el exceso de ego y el poder sin autoridad. Y ellos, que tenían autoridad moral y profesional, sabían replegarla en favor del grupo, claro, y sabían compaginarla para mezclar en equipo, ¿no? Justo, es eso que de eso uno cuando lo está viendo por la tele puede aprender mucho para tu vida cotidiana. Tú no vas a ser no vas a estar delante de 80.000 personas en un espectáculo que te van a ver, pero seguramente en el trabajo, en cualquier vía social vas a tener que
momentos que vas a tener que renunciar y verlo eso, pues para mí por lo menos, no sé, para otra gente, pues es inspirador, ¿no? Tener a ese reflejo, ¿no? Sí, yo creo que ese es el gran valor del deporte, ¿no? La parte que tiene de inspiración y la parte que tiene de espejo y de ejemplo para todo eso, ¿no? Para dar cabida a esos a esos valores que se llama, ¿no? Que al final se hacen tangibles en el saber ganar y saber encontrar las vías para ganar, y en el saber perder y saber que de perder también viene la construcción para poder ganar. Bueno, pues todo eso forma mucho. No se puede ganar todos los días. Es más, se gana menos de lo que se pierde. Sí, sí. Y lo que decías tú antes, valorar el proceso, saber enriquecerte del día a día, no solo de momentos más o menos estelares en los que seas más o menos protagonista. Bueno, saber dar cabida a todo eso.